Bienvenidos a este video, reciban un caluroso saludo. Mi nombre es Mónica Rubitulo Orozco y en esta oportunidad eh, tengo a bien explicar sobre el manual contable de una gasolinera, esperando que esta información que se va a proporcionar sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. Voy a iniciar con la explicación y para ello estaré compartiendo pantalla para que ustedes puedan visualizar y poder comprender aún mejor el tema. Nos enfocaremos más en lo contable, por lo tanto estaré dando breves reseñas sobre la historia y todo ello, ¿verdad? Manual contable de una gasolinera. Para iniciar, eh, cuando nos referimos a manual contable, hacemos referencia a ese documento, ¿verdad? Que brinda un soporte a las normas y procedimientos contables de cualquier institución. En este caso, de una gasolinera. Claro, debemos de tomar en cuenta que el manual contable debe estar estructurado de acuerdo al tipo de la empresa, ¿verdad? De acuerdo a las actividades a las que se dedica la empresa. Así, debe estar estructurado el manual contable. En el manual contable, prácticamente em, se describe en manera general, ¿verdad? El trabajo, ¿verdad? La historia de la empresa, cómo fue que nació esa idea, los recursos, en este caso, los recursos que una gasolinera necesita para poder llevar a cabo sus operaciones, la situación de la institución, ya sea esta económica, ¿verdad? Cómo se encuentra eh, la crematística de la gasolinera, de la empresa, como también la tecnología, qué tan actualizada se encuentra la empresa. Asimismo, también se van a describir o se describen las políticas, ¿verdad?, que prevalecen en la empresa. Um, qué normas, qué lineamientos, qué reglas ha establecido, ¿verdad?, la empresa para poder llevar su contabilidad de forma ordenada y legal, ¿verdad? Prácticamente basándose en los porcentajes que establecen las leyes vigentes en nuestro país. Em, bueno, como les mencionaba al principio, este manual contable trata sobre una gasolinera. En este caso, nuestra gasolinera se denomina Primax S.A. ¿Quiénes somos? Primax nació en el año de 2020 por los sueños del señor Maximiliano Guzmán y que con ayuda de doña Priscila López, quienes contra todo pronóstico, careciendo de recursos económicos, lograron emprender con una estación de gasolina, contando con lo básico, ¿verdad? Representándose como una empresa que tiene sus cimientos por medio de personas visionarias y trabajadoras, ¿verdad? Ofreciendo a los consumidores productos confiables, de alta calidad, más que todo seguros. Luego, tenemos la misión, ¿verdad?, con la que se caracteriza la estación Primax S.A., de ser una empresa que busca la innovación y la seguridad, pensando en ofrecer al consumidor, un producto confiable y de alta calidad. Como visión, Primax tiene que ser un líder y convertirse en la empresa más rendible de tipo petrolero de la región, para poder satisfacer cada una de las necesidades de los consumidores por medio de un excelente servicio y, un entorno lleno de seguridad. Los valores con los que se caracteriza Primax, tenemos la calidad, el compromiso y la responsabilidad, que son los valores fundamentales, ¿verdad? En el cual Primax vela por ofrecer un producto de calidad y donde se compromete, ¿verdad?, a poder cumplir los objetivos y las metas que ya se han propuesto previamente.
La responsabilidad, bueno, de acuerdo a la actividad a la que se dedican, pues requiere de mucha responsabilidad por parte de cada uno de los usuarios que conforman pues el equipo, ¿verdad? Asimismo, pues tenemos los valores como lo son franqueza, sostenibilidad, integridad, empatía, pasión. Estos son los valores principales con los cuales pues se caracteriza la gasolinera Primax S.A. Luego, denominación. Bueno, la denominación de esta gasolinera pues es Primax Sociedad Anónima y se encuentra regulado bajo el Código de Comercio. En la sección primera, que se titula Disposiciones Generales según el artículo número 87. Luego tenemos la historia. Para conocer el panorama, pues es importante conocer algunos datos generales de la empresa. Pues Gasolinera Primax S.A. pues fue fundada por los socios Priscila Anastasia y el señor Maximiliano Roberto, ¿verdad? En el año de 2020, en el cual pues acordaron la razón social, el cual pues es Maximiliano Guzmán y asociados, constituyéndose como una sociedad anónima, pues según lo establece la patente de comercio, y organizada pues de acuerdo a las leyes vigentes de la República de Guatemala, en el cual pues nace la idea por el señor Maximiliano Guzmán, quien fue trabajador de la gasolinera Shell durante 20 años, en la cual pues en ese periodo él tuvo el conocimiento sobre los movimientos, ¿verdad? Y obtuvo también la experiencia para poder emprender su gasolinera, en la cual pues la señora Priscila López lo incentivó y aportó económicamente, ¿verdad? De ahí pues nació la creación de la gasolinera Primax, en la cual pues se inició con un capital de 500.000. Ambas partes pues, se tomaron el tiempo, ¿verdad? Para poder buscar el terreno o la ubicación, ¿verdad? Y asimismo pues realizar esas vueltas sobre los papeleos para la inscripción y autorización de la misma. La gasolinera pues siempre se encuentra ubicada en Guatemala, ¿verdad? Exactamente en el departamento de San Marcos, en la quinta calle 10-38, zona 4 de San Marcos, y cuenta con un servicio de 24 horas al día. Luego tenemos el organigrama, en que el organigrama es fundamental conocer cómo se encuentra establecida la jerarquía, ¿verdad? Em, Donde aquí pues estamos observando el organigrama. Como punto número 1, pues tenemos la Asamblea General de Accionistas, que es la cabeza, ¿verdad? El organigrama, es como que lo superior, porque es el órgano máximo, ¿verdad? Conformado por los accionistas de la compañía, donde su función pues es tomar las mejores decisiones eh, para la empresa, porque son los responsables de la actividad económica y comercial de la gasolinera. Luego tenemos el gerente general, que es el encargado de planificar, de dirigir, de organizar todas las actividades de la gerencia. Luego encontramos la secretaria, ¿verdad? Que la secretaria, pues, sus principales funciones es revisar, ¿verdad? Los documentos, hacer recepciones y elaborar pues documentos importantes, ¿verdad? Que puedan ser útiles para la Asamblea General de Accionistas o para el gerente general. Luego pues tenemos 4 departamentos, entre ellos el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento Administrativo, el Departamento Comercial y el Departamento Financiero. Tenemos el Departamento de Recursos Humanos. Bueno, el Departamento de Recursos Humanos eh, tiene como objetivo conocer las actividades que se desarrollan dentro del Departamento de Gerencia de los Recursos Humanos y tiene un encargado que en este caso pues es el gerente de recursos humanos, que tiene como tarea pues administrar correctamente el recurso humano de la empresa mediante una efectiva contratación, ¿verdad? Poder pues seleccionar muy bien el personal y pues también ocuparse en realizar esas capacitaciones para los empleados.
Luego tenemos el operativo, ¿verdad? Que no es más que aquellas personas que se dedican a mantener limpias las instalaciones de la empresa. Luego tenemos el departamento administrativo, ¿verdad? Que este se encarga de supervisar y organizar las labores de cada departamento. Tiene un encargado, que en este caso, pues, em, es el gerente administrativo, el cual pues debe de entregar los comprobantes de pago a los empleados de la compañía y debe pues recabar las firmas, ¿verdad?, de las nóminas. Luego tenemos el departamento comercial, como ahí tenemos entre paréntesis ventas. Por lo tanto, pues el departamento comercial, em, es aquel encargado, ¿verdad?, de poder centrarse en todo lo relacionado a las ventas, ¿verdad? Em, por lo tanto, pues estamos hablando de un gran abanico de funcionalidades dentro de este ámbito, en el cual pues tenemos un encargado de ventas, ¿verdad? Que es el encargado de establecer las metas, de poder incentivar a los vendedores, ¿verdad? Para cumplir con las metas y crear objetivos claros. Poder más que todo, pues velar que todo funcione bien, ¿verdad? Para el crecimiento de la empresa. Luego, pues en esta gasolinera encontramos a 4 vendedores, 4 encargados de despachar los dispensadores. Luego tenemos el departamento financiero, que el departamento financiero, pues, em, es aquel departamento responsable del control de los gastos, de los ingresos, más que todo de la situación económica y financiera de la empresa, donde encontramos el puesto del auditor, quien es el encargado de supervisar, de evaluar, de lo que el contador pues ha estructurado. Luego tenemos el contador, que él es encargado de pues ingresar los datos, poder elaborar los libros contables, ¿verdad? Para que el auditor en su momento pues los pueda revisar y poder pues dar a conocer aquellos errores que él pues ha encontrado. Luego tenemos la asistente de contabilidad, ¿verdad? Que el asistente de contabilidad es la encargada de realizar los informes de los gastos y de los reembolsos, de tramitar los formularios, de preparar depósitos bancarios, introducir transacciones financieras, en fin, realizar aquellas actividades que el contador o auditor por cuestión de tiempo ya no le alcanzan a realizar. Luego tenemos las instrucciones del uso del manual contable, ¿verdad? En donde pues tenemos como punto primero la codificación, en el cual en el catálogo de cuentas nos daremos cuenta que las cuentas pues estarán arraigadas con un código. Esto para poder tener un mayor control y poder comprender aún mejor lo que el catálogo de cuentas. Em, Más que todo contienen estos códigos para una mayor comprensión de la información, ¿verdad? En donde encontraremos que el catálogo de cuentas está dividido por 7 secciones, como la sección 1, el activo, sección 2, pasivo, sección 3, capital, sección 4, costo, sección 5, representa las cuentas de gasto, sección 6, las cuentas de ingreso y sección 7, las cuentas reguladoras. La estructura del catálogo de cuentas se encuentra de la siguiente manera. Un dígito pues representa el activo, ¿verdad? Como lo veis acá, el 1 pues representa las cuentas de activo, el número 2 las cuentas de pasivo. Luego, debajo de las clases de cuentas van anotados los grupos de cuentas, donde tienen agregados 3 dígitos más, como podemos observar acá, donde pues 1.100 representa las cuentas de activo corriente. Entonces, de esa manera, pues vamos a ir comprendiendo. Luego, debajo de los grupos de cuentas anotan las cuentas acumulativas, agregándole a las cifras anteriores 2 cifras más después del punto. Por ejemplo, 1.100.01, caja y bancos. Estas ya son cuentas acumulativas.
Luego tenemos 8 dígitos, representan las cuentas de mayor y se anotan debajo de las cuentas acumulativas, el cual después de las cuentas acumulativas se le agrega 2 cifras más después del punto, como por ejemplo esta, 1.100.01.01 bancos. 10 dígitos pues representan las subcuentas, después de las cuentas de mayor se les agregan 2 dígitos más, como por ejemplo este, 1.100.01.01.01 banco 1. Estas ya son subcuentas. Luego los principios de contabilidad. Bueno, en nuestro país, pues todas las operaciones se encuentran en concordancia con las NIF. Como punto número 1 o como principio número 1 tenemos la entidad, ¿verdad? Que la información contable, incluida en los estados financieros, deben contener aquellas operaciones propias de la empresa. Deben incluirse los bienes, los valores y los derechos y las obligaciones de la empresa. Luego tenemos el negocio en marcha, ¿verdad? Donde se especifica la climatística de la empresa, ¿verdad? Si esta pues se encuentra en la posibilidad de seguir con sus operaciones luchando. Luego la unidad monetaria, que los estados financieros pues deben de estar representadas siempre en la moneda nacional. Luego el conservatismo, la sustancia antes que informa, costo histórico original, ¿verdad? Que esto hace referencia a las operaciones y los eventos deben de contabilizarse de acuerdo a la cantidad que se desembolsó, ¿verdad? Ni más ni menos. Debe ser exacta la cantidad, ¿verdad? Registrar la cantidad exacta que se desembolsó. Luego tenemos la realización, el periodo contable, que normalmente pues es de un año, ¿verdad? Luego la revelación suficiente, donde pues la contabilidad pues o la información contable debe de revelar esa información detallada, ¿verdad? Para mayor comprensión. Para las personas interesadas, pues puedan entender, ¿verdad? De dónde es que sacó esto, cómo fue que se calculó esto, ¿verdad? Eh, es, es, es también aceptable, pues, realizar notas a los estados financieros, ¿verdad? Donde se dé una breve explicación de un porqué. Luego, importancia relativa, ¿verdad? Donde el contador y en la contabilidad es importante tomar en cuenta aquellos errores, ¿verdad? Porque si uno no los toma en cuenta, pues en algún momento pueden llegar a afectar. Entonces, es importante que el contador en la contabilidad, pues, le ponga atención a esos errores, ¿verdad? Luego, la consistencia o uniformidad, donde pues se basa en que los métodos y los procedimientos y políticas contables deben aplicarse de manera uniforme dentro de un mismo periodo. Deben de ser constantes, ¿verdad? Luego tenemos los libros de contabilidad obligatorios para comerciantes. En nuestro caso, en Guatemala, pues según el artículo 368, los libros obligatorios son los inventarios, como punto número 2 de primera entrada o libro diario, y luego el libro mayor o centralizador, y por último los estados financieros, que este pues hace mención al estado de resultados y al balance de situación financiera. Luego tenemos las normas del manual, ¿verdad? En donde pues tenemos como título las entidades que regulan las estaciones de servicio en Guatemala, en el cual pues tenemos el Ministerio de Energía y Minas, que es el encargado, ¿verdad?, de evaluar la producción, la distribución y comercialización de la energía y de los hidrocarburos. Luego tenemos lo que es la Comisión Petrolera, que tiene como deber pues velar el cumplimiento de la normativa legal que regula la comercialización de los productos petroleros. Luego tenemos la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que se encarga pues de velar por la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Luego tenemos la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, la DIACO, que tiene la responsabilidad de atender los derechos de los consumidores y de los usuarios. Es importante que la gasolinera pues se encuentre registrada en la SAT, ¿verdad? Para poder llevar sus operaciones de forma
legal, también en el registro mercantil para poder obtener su patente de comercio y su patente de sociedad también. Em, Luego pues tenemos eh, las leyes, ¿verdad? Las leyes generales para comerciantes sujetos para las estaciones de servicio, en donde marcan las fundamentales, que en este caso pues para las gasolineras únicamente es el IDP, ¿verdad? Que esta ley tiene como objetivo primordial pues un impuesto específico sobre el petróleo crudo y los combustibles derivados del petróleo, en donde debemos de tener en cuenta que la tasa del impuesto de la gasolinera super es de 4.70 por galón. eh, de la gasolina regular es de 4.60 por galón, y por el diésel es de 1.30 por galón. Em, Luego pues tenemos el mantenimiento del manual, en el cual pues se encuentra la descripción de las normas, la organización y los procedimientos que se implementan en el desarrollo de una empresa. Em, Luego tenemos las políticas contables, ¿verdad? Vamos a hacer énfasis en, todas son importantes, pero debemos de tomar en cuenta que normalmente las empresas pues deben de realizar o deben de mantener el periodo contable de un año, ¿verdad? En este caso, Primax inicia sus operaciones el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. El efectivo en caja y bancos pues representa las cantidades reales que tiene la gasolinera, ¿verdad? En sus cuentas bancarias, en su caja general, como también en caja chica. Luego el producto al crédito y cobranza. En este caso, la gasolinera pues maneja créditos con los clientes, como lo son Pepsi y Coca-Cola, ¿verdad? En el cual pues acá establece que el cliente no puede superar un máximo de 30 días, ¿verdad? Al momento de que se extiende el documento de crédito, el gerente pues podrá autorizar un crédito de hasta 5.000 quetzales. Y pues de una vez establecen que el tiempo de cobranza es de 5 días. Entonces, los clientes pues deben de tomar en cuenta la política que la empresa ha establecido, ¿verdad? De presentarse a pagar en esos 5 días. Ya que, digamos, normalmente pues Pepsi, Coca-Cola, hasta incluso las municipalidades o los bomberos, pues trabajan documentos de crédito con las gasolineras, ya que estos pues de- les ofrecen vales, ¿verdad? Donde en las ciertas gasolineras las van a canjear, ¿verdad? Y al final del mes, pues la empresa se presenta a pagar. Luego, en cuestión de calidad, ¿verdad? Donde la empresa ofrece un combustible de calidad. Luego tenemos la estimación para cuentas incobrables, donde la base legal imponible para cubrir la estimación de las cuentas incobrables es del 3%. La base del sistema de registro, en este caso Primax, ha optado por el método de devengo, ¿verdad? Que se reconocen cuando ocurren, no cuando se pagan ni se cobran. Luego tenemos la política medioambiental, ¿verdad? Para prevenir la contaminación y la minimización de los posibles impactos ambientales, la capacitación para empleados, ¿verdad? Es muy importante que la empresa pues se comprometa y se vea obligada a poder capacitar a su personal, ¿verdad? Para evitar controversias. Luego la moneda circulante, ¿verdad? Que se debe de aplicar la moneda nacional, en este caso es el quetzal, ¿verdad? Luego, pues tenemos la política de reclutamiento, donde, pues, para cubrir oportunamente el cargo con la persona más adecuada. Luego, tenemos la provisión para indemnizaciones, que para el cálculo de las provisiones laborales se estará aplicando, ¿verdad?, el porcentaje del 8.33%. Luego, las prestaciones laborales, donde la empresa pues se ve obligada a darle a los trabajadores todas sus prestaciones. Em,
en tanto que para el aguinaldo y la bonificación anual se aplique el 8.33% y donde las vacaciones, pues el empleado pues tiene que cumplir con los 150 días, ¿verdad? Para poder gozar de vacaciones. Luego tenemos los inventarios, ¿verdad? Em, donde debe de mantener una cobertura idónea en las ventas. El sistema de inventarios, ¿verdad? Que para quedarse sin gasolina, pues em, deben de evaluar a diario las instalaciones. Luego la evaluación de inventarios también, ¿verdad? Debe de realizar una evaluación de inventarios mensual. La empresa aquí ha optado por realizarlo mensual, ¿verdad? Y también ha optado por llevar el método de primera entrada, de primero en entrar, primero en salir, o sea, el método PEPS. Em, la presentación de los estados financieros en legislación guatemalteca, donde pues los estados financieros tendrán una transición aplicada de acuerdo a las leyes vigentes, aplicándose así códigos, reglamentos, decretos que tengan cambios de acuerdo a las NIF. Luego tenemos la depreciación y deterioro de activos, donde pues la empresa pues establece el porcentaje que se le va a aplicar, ¿verdad?, a los activos. En este caso pues están basados eh, a los porcentajes máximos legales según la legislación guatemalteca, según lo establece el artículo 28 de la Ley de Actualización Tributaria, que para mobiliario y equipo es el 20%, para los terrenos el 5%, para los vehículos el 20%, para el equipo de computación en los primeros 2 años el 33.33% y el último 33.34% y herramientas por un 25%. Luego, pues la empresa Primax se encuentra inscrita bajo el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, donde la empresa aplicará un 25% sobre sus rentas netas. Luego tenemos la política del ISO, ¿verdad? Luego agente de retención, ¿verdad? Donde la gasolinera Primax ha establecido que será un agente de retención, donde aplicará un porcentaje del 1.5% sobre la adquisición de combustibles. Y esta retención pues se va a efectuar cuando se realicen ventas bajo tarjeta de crédito o débito, ¿verdad? Luego la distribución de ganancias, donde se ha postulado que entre los socios se hará proporcionalmente, se hará proporcionalmente al capital que cada uno de los socios pues, ha aportado. Luego tenemos la reserva legal, donde la gasolinera creará un fondo para reservas legales dentro de lo establecido con la ley, que será del 5%, ¿verdad? Mínimo sobre sus utilidades netas. Luego tenemos aquí las notas a los estados financieros y el UCI, ¿verdad? Donde acá pues también, como habíamos mencionado, pues el inmueble se encuentra estimado a un precio de 500.000, no, perdón, de medio millón. Entonces, por lo tanto, pues estaría aplicando un 9 por millar. Luego, la presentación de los estados financieros, donde se establece que la gasolinera Primax se encuentra con esa capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y la transición, ¿verdad? Donde se utilizarán las cuentas que serán útiles para regularizar otras cuentas. Aplicación de NIF en los estados financieros, donde la gasolinera Primax presentará sus estados financieros al final del año bajo una transición que se realizará siendo esta aplicada según las normas internacionales de información financiera. Luego tenemos los proveedores del exterior. En esta de proveedores del exterior, pues, de acuerdo a las necesidades de la empresa, se establece que la empresa, pues, va a tener proveedores en el país de México, puesto que las ofertas de gasolina ofrecidas a la empresa representan ganancias considerables. Luego tenemos lo que es el catálogo de cuentas,
donde ya al principio pues em, mencionábamos que el catálogo de cuentas se encuentra dividido por 7 secciones, y donde un dígito representa la clase, 4 dígitos representa el grupo, 6 dígitos representa las cuentas acumulativas, 8 dígitos las cuentas de mayor, 10 dígitos los subgrupos, perdón. Entonces hay que tenerlo en cuenta para poder comprender, ¿verdad? La codificación. Luego tenemos ya la nomenclatura contable, en donde acá pues estamos haciendo uso de 6 niveles. Donde encontramos el activo corriente, caja y bancos, ¿verdad? Caja general, caja chica, bancos. Entre ellas pues cada una de las cuentas monetarias y de ahorro con las que cuenta la gasolinera, las cuentas por cobrar, los documentos por cobrar, ¿verdad? Por medio de esos vales que les mencionaba, que tenemos documentos por cobrar con Pepsi, Coca-Cola y Gallo, ¿verdad? Luego tenemos los anticipos sobre compras a empleados, a proveedores y otras cuentas, ¿verdad? Luego tenemos los inventarios, donde tenemos la mercadería, ¿verdad? En este caso, pues la gasolinera estaría manejando combustible o gasolina diésel, súper irregular. Y luego tenemos las mercaderías en tránsito, mercaderías en aduana, porque pues es fundamental saber que la gasolinera Primax recibe mercadería de países extranjeros. Luego los combustibles y lubricantes, los repuestos y accesorios, tenemos el activo no corriente en el cual pues se desglosa la propiedad, planta y equipo, ¿verdad? El inmueble, el edificio, donde se encuentra ubicado el edificio, el mobiliario de equipo, qué mobiliario cuenta la gasolinera, ¿verdad? Em, el equipo de cómputo, computadoras, impresoras, maquinaria, ¿verdad? Que son los dispensadores que sirven para despachar la gasolina, los vehículos, ¿verdad? Entre los activos intangibles, pues tenemos los gastos de organización, los timbres fiscales también, las marcas y patentes. Em, Luego tenemos ya las cuentas de pasivo corriente, entre ellos los proveedores, ¿verdad? Donde podemos observar que tenemos proveedores nacionales como lo es la Petrolera Latina Corporation, la Petrolera Perenco Guatemala Limited y la Petrolera Energy. Luego tenemos los proveedores del exterior, entre ellas pues la Petrolera Pemex, Petrolera Gazprom, Petrolera Ecopetrol, que son los proveedores extranjeros de la gasolinera Primax. Luego los impuestos por pagar, ¿verdad? Donde pues la gasolinera Primax se ve obligada a pagar el ISR, el IVA, el YUSI, el IDP, ¿verdad? Por combustible bruto, el ISUDébito y otras cuentas por pagar. Luego tenemos las cuentas de no corriente, entre ellas pues tenemos los préstamos bancarios, los documentos por pagar. Por último, pues tenemos lo que es el capital, ¿verdad? En donde se desglosa el número de acciones o el valor de las acciones de cada uno de los socios. Luego tenemos la reserva legal, ¿verdad? Que es un fondo acumulativo. Y las ganancias del ejercicio, la pérdida del ejercicio. Luego tenemos el costo, ¿verdad? Las compras que realiza la gasolinera, entre ellas pues compra gasolinera super regular diésel. Luego gastos sobre las compras debido a que se recibe mercadería, ¿verdad? De países extranjeros, pues se tienen que pagar fletes sobre compras, los aranceles, ¿verdad? Con ahí en, en las aduanas. Luego tenemos los gastos de operación, entre ellos pues tenemos los gastos de distribución, como los sueldos sala de ventas, ¿verdad? Donde se le hace el pago correspondiente a cada uno de los vendedores y donde ellos pues se encuentran en ese derecho de poder gozar de bonificación incentiva, que es de 200 quetzales, ¿verdad? Y las prestaciones laborales, como es el aguinaldo, el bono 14, las vacaciones, ¿verdad? Después de haber cumplido los 150 días de labor, la indemnización también, ¿verdad? Las jubilaciones, gastos generales de ventas, ¿verdad? Como luz, agua, teléfono. Luego tenemos los gastos de administración, entre ellos los sueldos de administración, como lo es el gerente, el subgerente, la secretaria,
el auditor, el contador, el asistente de contabilidad, donde también pues ellos tienen todo el derecho de poder gozar de una bonificación y incentivo de sus prestaciones laborales. Luego tenemos los gastos financieros, los intereses, gastos, las comisiones bancarias, otros gastos donativos, ¿verdad? Otros gastos de administración. Luego tenemos los gastos de operación que se reciben de las ventas, ¿verdad? De la gasolina super regular diésel. Otros ingresos también como los créditos recuperados, ¿verdad? Cuando la empresa pues ha creído que ya nunca se van a presentar a pagar y vienen y boom, lo pagan, ya es un crédito recuperado. Luego tenemos los ingresos financieros como el descuento sobre compras, intereses financieros. Luego tenemos las cuentas reguladoras, que tenemos las depreciaciones acumuladas, las amortizaciones acumuladas, las provisiones, ¿verdad? Para indemnizaciones y para cuentas incobrables, donde tenemos pues cada una de la descripción de cuentas. Por cuestión de tiempo, pues no podemos ver esto, pero es bueno conocer qué cuentas son las que se cargan, cuándo se abonan, qué representan, qué movimientos representan, ¿verdad? Dentro de la empresa. En base al catálogo de cuentas, pues ya podemos encontrar lo que es nuestro inventario, ¿verdad? Pues en este libro, pues se detalla con más información cada uno de los bienes, cada una de las obligaciones que tiene, en este caso, pues nuestra gasolinera, ¿verdad? Luego, como otro punto, tenemos los informes financieros. Los informes financieros, pues prácticamente son elaborados por el auditor, ¿verdad? En donde él da a conocer sus opiniones, ¿verdad? Donde él describe qué problemas ha identificado, da posibles causas o por qué fue que surgieron esos errores, ¿verdad? Como también sus conclusiones y pues da las ideas, ¿verdad? De cómo mejorar, de cómo pues dejar de hacer eso, en qué mejorar, en qué no, qué hay que cambiar, todo eso. Más que todo, el auditor pues expresa sus conclusiones, ¿verdad? En base a lo que pues él ya evaluó. Luego tenemos los modelos de los estados financieros, como le mencionaba, pues acá encontramos lo que es el libro de inventario, en donde se detalla la cantidad de dinero en efectivo con la que cuenta la empresa, sus cuentas bancarias, cuánto es de saldo que tienen en sus cuentas bancarias, el exigible, ¿verdad? Las cuentas por cobrar, ¿verdad? El IVA por cobrar sobre el 12% según facturas que obran en poder de la empresa. Los documentos por cobrar, ¿verdad? Los vales que les comentaba que tiene una gasolinera con las Pepsis, con la Coca-Cola, con la cervecería, ¿verdad? Luego, aquí se detalla, ¿verdad? Por ejemplo, el inmueble, la ubicación del terreno, cada una de la información detallada del mobiliario equipo con el que cuenta la gasolinera, el pasivo corriente, donde da a conocer pues los proveedores, ¿verdad? De la gasolinera, el patrimonio, cómo se encuentra integrado el patrimonio, ¿verdad? De la gasolina. Luego tenemos el libro diario, ¿verdad? En él pues se demuestran, em, en él pues se demuestra cada uno de los movimientos que ha tenido la empresa durante cierto periodo, como sus compras, sus ventas, entre otros, ¿verdad? Luego tenemos el libro mayor, ¿verdad? O centralizador, en el cual pues también se ejecutan los movimientos, ¿verdad? Que ha tenido la empresa. Y por último, pues es importante que la empresa pues maneje su libro de compras y su libro de ventas. Aquí podemos visualizar cómo son los formatos y el estado de resultados, ¿verdad? Donde se toma en cuenta los ingresos, el total de ventas, su costo, ¿verdad? Las compras, los gastos que se han efectuado sobre esas compras,
los gastos de distribución, ¿verdad? Cada uno de sus empleados. Em, Luego tenemos la transición, ¿verdad? A NIF, en donde podemos observar, ¿verdad? Que acá gastos de organización, en gastos de, perdón, no era ahí, luego tenemos la transición, ¿verdad? Y luego pues tenemos ya lo que es el balance de situación financiera, ¿verdad? Donde se detalla pues los bienes en poder de la empresa y se detallan las obligaciones que tiene la empresa, ¿verdad? Y se especifica el patrimonio, ¿verdad? De la empresa, donde encontramos también la transición a NIF. Es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta que las leyes guatemaltecas, como por ejemplo, ¿verdad?, los gastos de organización, las leyes guatemaltecas lo consideran como un activo, mientras NIF lo considera como un gasto o como una pérdida. Por ello, pues en transición encontramos una justificación donde la NIF 1 exige reconocer los activos y pasivos requeridos por la misma y dar de baja aquellos activos y pasivos no permitidos por la NIF. Entonces, por lo tanto, para la transición, perdón, se eliminó la cuenta de depreciaciones acumuladas, ya que con las NIF no se pueden capitalizar. Esto afecta a las partidas que incluyen depreciaciones acumuladas de activos. También para la transición se eliminó la cuenta de gastos de organización, ya que en el balance general esto era considerado como un activo no corriente. Sin embargo, esta cuenta de activo no es permitido por la NIF, ya que la NIF considera gastos de organización como una cuenta de pérdida. Luego encontramos las notas a los estados financieros, donde se da a conocer la historia de la empresa, la unidad monetaria, ¿verdad?, que se está aplicando y cada una de las políticas contables que ha establecido la empresa. También las notas de las transiciones, como le comentaba, ¿verdad? Luego acá los formatos de documentos contables, el manual de puestos y funciones, el manual de puestos y funciones, pues también forma parte de ello, donde se toma en cuenta pues aquella normativa legal pues de los trabajadores, ¿verdad? Es como nosotros nos vemos obligados a trabajar para una institución, ¿verdad? Y es importante que nosotros pues estemos informados de qué tenemos derecho, ¿verdad?, de gozar. Entonces, acá pues se da a conocer que entre las prestaciones laborales que un empleado debe de gozar, como ya lo mencionaba, está la bonificación incentivo, el aguinaldo, la bonificación anual, las vacaciones, la indemnización, el seguro social, entre otros, ¿verdad? Luego pues encontramos el organigrama institucional, que se encuentra estructurado por el gerente general y la secretaria, donde tenemos encargados, ¿verdad? Y como ya les había mencionado, cuál es el trabajo del auditor, del contador, del asistente de contabilidad. El manual de puestos y funciones. Ya encontramos acá cada uno de los puestos, los requisitos, las competencias que deben de cumplir, ¿verdad?, para poder ocupar el cargo. Luego tenemos el manual de procedimientos, de procesos y procedimientos, ¿verdad?, donde el manual de procesos y procedimientos, pues, es un instrumento de gran utilidad para la empresa porque permite mantener una correcta organización, porque en él se detallan los mecanismos y los procesos a seguir de acuerdo a las
circunstancias en el que se presente el manual, ¿verdad? Y se estipulan los instrumentos adecuados para orientar a todos los colaboradores de la gasolinera por medio de la divulgación de la información, ¿verdad? Aplicando sistemas donde los trabajadores pues realicen sus funciones de manera ordenada para que existan más beneficios, ¿verdad? Más beneficios que pérdidas. Más que todo en este manual pues se da, se describen todos los pasos de cómo debe de hacer o cómo se debe de hacer, ¿verdad? Para cumplir con las metas. El manual pues describe los pasos de cómo se debe de hacer, ¿verdad? Y tiene como objetivo pues diseñar el manual de procesos y procedimientos de acuerdo a las necesidades, más que todo para orientar al desempeño de los trabajadores y que estos puedan enfrentar cualquier circunstancia que se presente, ¿verdad? Como lo dice el manual de procesos y funciones, pues detalla esos pasos que debe de seguir, ¿verdad? Cada uno de los departamentos para poder cumplir con su objetivo. Y, y todo lo relacionado con ello. Luego acá pues tenemos flujogramas. Por último tenemos los anexos, ¿verdad? Entre los anexos, anexos encontramos aquellos documentos, ¿verdad? Aquellos documentos reales, ¿verdad? Como por ejemplo acá el ISO, documentos que debe de llenar la, lo, digamos, la secretaria o el contador para realizar los pagos respectivos. Por cuestión de tiempo, pues espero que en primer lugar, pues esta información haya sido de gran utilidad y por cuestión de tiempo, ¿verdad? Es de que hasta aquí he finalizado con esta descripción. Yo sé que ha sido un poco rápido, pero por cuestión de tiempo es que lo hago, esperando que haya sido de gran utilidad para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.